Ahora bien, tenemos que comenzar por el primer libro. Y todos sabemos que el primer libro de la Biblia es Génesis. Y este libro es muy simple y se compone de 3 secciones. La primera sección son los 2 primeros capítulos. Y desde el capítulo 3 hasta el 11 está la segunda sección. Y después, desde el capítulo 12 hasta el 50, es la tercera sección. Cada sección comienza con un nombre. En la primera sección tenemos el nombre Dios. En la segunda sección tenemos el nombre la serpiente. Y en la tercera sección tenemos el nombre Jehová. Dios, la serpiente y Jehová. Dios creó, la serpiente entró para dañar y Jehová vino para llamar. Dios creó los cielos y la tierra. Y finalmente vamos a ver también que Dios creó al hombre. Y después de la creación, el sutil, la serpiente, se infiltró. Entró de una manera encubierta. ¿Y entró para qué? Para dañar. Y verdaderamente dañó la creación de Dios. Pero Jehová vino para llamar. Y llamó a Abraham. ¡Aleluya! Les digo, esto es Génesis. Dios creó, la serpiente dañó y Jehová llamó. Los primeros 2 capítulos parecen ser un relato de la creación de Dios. Y los otros 48 capítulos son biografías de 8 personas prominentes. Las biografías de los primeros 4 son Adán, Abel, Enoc y Noé. Y los otros 4 son Abraham, Isaac, Jacob y José. 2 grupos. Y debemos ver que los primeros 4 pertenecen a un linaje y los últimos 4 a otro. El primero fue el linaje adámico, el linaje que pertenece a Adán. Y el segundo podemos llamarlo el linaje de Abraham, o que pertenece a Abraham. En el libro de Génesis tenemos estos 2 padres, el padre Adán y el padre Abraham. Y lo de Adán es el linaje creado, y el de Abraham es el linaje llamado. Gálatas 3 nos dice que el que cree en Jesucristo es un hijo de Abraham. Así que todos pertenecemos al linaje llamado. ¡Aleluya! Fuimos creados, pero ahora somos los llamados. Génesis nos revela 2 linajes, el linaje de Adán y el linaje de Abraham. ¿En qué consisten estos 2 linajes? Al decir linaje adámico, damos a entender la humanidad en general, que es la creación de Dios. Todos en la vieja creación somos descendientes del primer hombre, Adán, y por ende, todos somos parte del linaje adámico. El relato histórico en Génesis nos presenta que el linaje de Adán llegó a ser un fracaso rotundo, un fracaso completo. Por eso, Dios en cierto sentido cambió su estrategia. Tuvo un nuevo comienzo con Abraham, quien más tarde fue llamado Abraham, y le hizo el padre de un nuevo linaje humano. Así que en vez de trabajar directamente con el linaje creado, que es el linaje adámico en su totalidad, Dios escogió trabajar con el linaje llamado, no como un fin en sí mismo, sino para que por medio de ellos pudiera bendecir al final al linaje adámico. En un sentido muy particular y acertado, la porción más grande de Génesis es una historia, no del linaje adámico, sino del linaje abrahámico. No del linaje creado, sino
del linaje llamado. Adicionalmente, según la palabra de Pablo en Gálatas 3 y 4, podemos ver que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, somos los verdaderos hijos de Abraham. Nosotros, los creyentes, somos la verdadera continuación, no del linaje adámico, sino del linaje abrámico. Este es el pensamiento central para distinguir entre el linaje creado adámico y el linaje llamado de Abraham. Si alguien que está oyendo es solamente un miembro del linaje creado, le rogamos desesperadamente que reciba al Señor Jesús, que invoque su nombre y crea en Él, que entre en Él creyendo para que sea hecho un hijo de Abraham, un verdadero hijo de Dios, un participante del linaje llamado de Dios. Los primeros 2 capítulos, al principio de la Biblia, parecen ser una narración de la creación, pero el pensamiento fundamental está centrado en la vida. Si entramos en estos 2 capítulos, primeramente mencionan que Dios creó el universo y que este universo fue dañado y quedó desordenada y vacía, llena de obscuridad. Después, el Espíritu de Dios vino para cernirse, para producir vida. Y lo que sigue al Espíritu de vida es la luz. Y la luz es también para producir vida. Y después, el aire fue hecho a fin de separar el agua de la muerte. Y después salió la tierra fuera del agua de la muerte, con el propósito de producir toda clase de vida. Así que aquí tenemos 4 pasos. Número 1, el Espíritu entró. 2, la luz vino. Número 3, el aire fue hecho. Número 4, la tierra salió del agua de la muerte. E inmediatamente después vemos toda clase de plantas, todo tipo de vida que fueron producidas en la tierra. Y después tenemos la vida animal en el agua y en el aire. Y después vemos la vida animal en la tierra y al final tenemos la vida humana. Después de la vida humana tenemos la vida divina, que está indicada por el árbol de la vida. Con esto podemos ver que estos 2 capítulos no solo son una narración de la creación, sino que están enfocados en la vida, están centrados en la vida. Entonces nos preguntamos, ¿y las biografías de estas 8 personas? Bueno, si leemos Génesis cuidadosamente una vez más, nos sorprenderá ver que estas biografías no dicen mucho acerca de las obras o de lo que hicieron estas 8 personas. La Biblia nos dice solo un poquito de lo que hizo Adán. ¿Usted sabe cuánto tiempo vivió Adán? Sí, vivió 930 años. 930 años es un tiempo muy largo. Si yo escribiese una biografía de una persona que vivió 930 años, me tomaría miles. La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo periodo de tiempo. Exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Me siento muy contento que el Señor nos ha traído a estudiar el libro de Éxodo. Para introducirlo, necesitamos ver que el relato divino de la Biblia es siempre progresivo. Dios no habló una vez y por siempre, sino más bien de una forma progresiva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final de la Biblia, sabemos que los 66 libros de las Escrituras fueron escritos durante un periodo extenso de 1600 años. Él no habló de una vez por todas, sino muchas veces. Así es que, al leer la Biblia, necesitamos ver que la Biblia abarca todos estos libros de una manera progresiva. Por eso también debemos leer, estudiar y escudriñar la Biblia en forma progresiva. En Colosenses 1:25, Pablo dijo que a él se le había encomendado completar la palabra de Dios. En los días de Pablo, la revelación de las Escrituras no estaba completa y por tanto era necesario que Pablo tomara la carga de hablar y escribir para completar la palabra de Dios. Saben que el libro de Apocalipsis constituye la consumación de la revelación divina. Y puesto que la revelación está completa, Apocalipsis nos advierte que nadie puede añadir ni tampoco quitar nada a la revelación divina. Esto está en Apocalipsis 22, 18 y 19. Así que después de Apocalipsis, no hay más de la revelación progresiva de Dios. La Biblia empezó con Génesis y acabó en Apocalipsis. Así que lo que debemos hacer hoy es estudiar toda la Biblia, libro tras libro. Y ahora empezamos el segundo libro, Éxodo. Éxodo es la continuación de Génesis. En los escritos es así, y en la historia, o sea, cronológicamente, el pensamiento también es así. Después de los patriarcas están Abraham, Isaac y Jacob. Luego tenemos los hijos de Israel, que son la continuación de Jacob. Por eso, al ver a estos hijos de Israel en Egipto, casi todos los eruditos de la Biblia concuerdan que lo que está revelado en Éxodo es la continuación de Génesis. Pero en nuestra experiencia, el cuadro que nos da este segundo libro no es la que sigue después de la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob. Miren, les daré una comparación entre estos dos. En Génesis tenemos un panorama de las 3 secciones básicas que componen nuestra experiencia espiritual, pero solo nos presenta un lado o una línea. Nuestra experiencia espiritual tiene 2 lados. Ahora, Éxodo nos presenta el otro lado, la otra línea. En la experiencia espiritual, Génesis, por decirlo así, nos muestra el frente y Éxodo nos muestra la parte de atrás. Por ejemplo, en Génesis no vemos un cuadro completo de nuestra salvación. ¿Hay algún capítulo o versículo en la historia de Abraham acerca de la redención? No. ¿O en Isaac? Tampoco. ¿En Jacob hubo algún cuadro de la redención de Dios? No. Entonces, ¿dónde fueron redimidos? ¿Dónde? Les digo, fueron redimidos en Éxodo. Así que en este libro tenemos otro lado, otra línea. Y no es el del lado del llamamiento, sino el lado del Redentor. Cuando lleguemos allí veremos un cuadro hermoso de la redención. Tenemos un cuadro completo de la cruz que no se encuentra, pero ni aún en el Nuevo Testamento. Otro punto, la sangre. Miren, ni en el Nuevo Testamento tenemos un cuadro tan vívido de la sangre como en Éxodo.
qué fuerte que es, qué poderosa que es la sangre del Cordero. Oh, en este libro también tenemos al Señor que nos guía. Y así tenemos cuadro tras cuadro, tipificando la manera en que el Señor satisfizo de las necesidades diarias de su pueblo escogido, lo cual no se ve en la línea que contiene Génesis. Génesis no nos muestra claramente la revelación de la morada de Dios, que es el tabernáculo. No hay nada más alto o elevado que esto. La revelación del modelo de la morada de Dios en esta tierra. Esta no es solo una revelación, sino también un edificio práctico que resultó de la morada de Dios en la tierra. No hubo nada tan sólido como esto en Génesis. Mire, Dios se le apareció a su pueblo escogido una y otra vez, pero Dios nunca obtuvo un edificio sólido, concreto, hecho con materiales, con su pueblo. Esto no es insignificante. Y pese a que esto no se ve en Génesis, aquí sí se ve en Éxodo. Está completamente revelado. Y no solo revelado, sino edificado. Y no solo edificado, sino también completamente expresado, escrito para nosotros. Y eso no es todo. Miren, todo lo que se encuentra en Génesis es individual. Y todo lo que está en Éxodo es corporativo. ¿Quién era Israel allí? Era una persona individual, pero no es así en el libro de Éxodo. Ya no es un individuo, sino que es completamente corporativo. La redención es corporativa. El Señor los guía corporativamente. La revelación es corporativa y la edificación es corporativa. Aquí todo es corporativo. Nuestras experiencias espirituales tienen dos lados, o sea que son de dos aspectos: el lado individual y el lado corporativo. Pero hay que comprender que el lado corporativo siempre es más elevado, más rico, es mayor y es mucho mejor que el lado individual. Sabemos que históricamente, o sea, cronológicamente, Éxodo es la continuación de Génesis, pero en cuanto a nuestra experiencia espiritual, es un cuadro paralelo al de Génesis, con otra línea diferente. ¿Podría usted decirnos cuál es la diferencia entre estas dos líneas? La diferencia es la perspectiva del creyente en Cristo. Génesis da énfasis a la experiencia de los llamados. Abraham fue el primero que fue llamado. Él salió de Ur de los Caldeos. Luego fue guiado por el Señor a una tierra, pero no sabemos cómo. Sabemos que Dios una vez comió con él cuando lo visitó en forma de hombre y lo guió, pero no de una manera concreta. Luego en Isaac vemos el disfrute de la herencia. Con Jacob vemos todas las experiencias de la transformación, las cuales muestran una faceta especial de la vida cristiana. Todo esto lo vimos en Génesis, pero al llegar a Éxodo vemos algo que no se ve en Génesis. En Éxodo vemos que este creyente individual de Génesis ahora es un creyente corporativo. Aunque es un cuadro de la experiencia normal del creyente, se le ve desde otro ángulo, desde el ángulo del propósito eterno de Dios. El punto resaltante es que en Éxodo vemos un cuadro vívido de la redención que no se ve en Génesis. Tenemos, por ejemplo, un cuadro gráfico de la sangre del Cordero, de Satanás con sus potestades celestiales que persiguen a los creyentes después de su salvación, para tratar de arrastrarlos de regreso a Egipto. Este cuadro no se ve en el Nuevo Testamento, ni tampoco en Génesis. De manera que Éxodo es un libro que nos grafica las experiencias desde otro ángulo. En Génesis Dios visitó a Abraham, pero en Éxodo Dios guía y suministra a los israelitas de una manera muy concreta. Vemos que todas las historias son cuadros: el Cordero Pascual, la sangre, el mar, la roca de donde fluyó el agua, el maná que descendía del cielo, etc. Todos estos cuadros describen de una manera única nuestras experiencias de Cristo. En Éxodo la revelación de Dios es más clara. Dios revela a los israelitas a través de la ley. Respecto al tabernáculo, cada detalle del mismo es una revelación de Dios.
Al final del libro de Éxodo se narra la conclusión del tabernáculo, en el cual Dios mora con Israel. Él solo visitó a Abraham por un día, pero en Éxodo Dios habita, mora con los israelitas. De manera que Éxodo tiene como su consumación al Dios Redentor morando con los israelitas. ¿Y qué nos puede decir de los dos aspectos de la experiencia espiritual presentados tanto en Génesis como en Éxodo respectivamente? Eso también es maravilloso. Abraham, Isaac y Jacob fueron figuras individuales. Pero desde el principio en Éxodo vemos que los israelitas se habían multiplicado, y de ahí en adelante todo es corporativo. Están ahí como pueblo, son redimidos como pueblo, son guiados corporativamente. No fue únicamente Moisés quien salió de Egipto, ni fueron Moisés y Aarón. No, fueron 2 millones de varones los que salieron. Este es un cuadro tremendo del aspecto corporativo de nuestra salvación. Por eso Efesios dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Esto quiere decir que fuimos resucitados todos juntos, no en forma individual. En Éxodo, la salvación es un asunto corporativo. El rumbo es un asunto corporativo. La revelación es un asunto corporativo. Y finalmente, de acuerdo con su economía, Dios quiere morar en la humanidad corporativamente. El hecho de que el hombre sea su disfrute y el disfrute del hombre sea Dios depende de algo corporativo, de un sacerdocio corporativo para que guíen a la gente corporativamente. Y aún el vivir corporativo es según el tabernáculo. Todo nos muestra un cuadro de Dios morando con el pueblo corporativo en la tierra. Otra vez, este es un cuadro maravilloso. Amén. Estoy de acuerdo con usted. En Éxodo veremos muchos cuadros, tal como usted mencionó, ya que Éxodo es muy vívido en sus cuadros y metáforas con respecto a la vida cristiana. En Génesis vimos muchos cuadros, pero muchos eran algo borrosos, no eran muy claros, no eran muy definidos. Pero al llegar a Éxodo, página tras página, página tras página, veremos que este es de verdad un libro de figuras. Por ejemplo, ¿a quién tipifica Faraón? A Satanás. ¿Y qué tipifica a Egipto? Tipifica el mundo rico, lleno de producción. Hay mucho disfrute allí en Egipto, pero ese disfrute rico nos pone bajo la esclavitud de Satanás. Estábamos bajo una esclavitud, así que Egipto es una figura. Cuando lean el libro de Éxodo, no se olviden que son figuras las que se ven allí. Luego, miren, la Pascua. Vaya, ese es un cuadro maravilloso. ¿Y qué cuadro? ¿No han visto un cuadro con la gente bajo la sangre? Tenían paz, descanso, tenían seguridad, estaban llenos de gozo. Ellos tenían todo bajo la protección de la sangre. Luego, el faraón persiguió a los redimidos con su ejército. Ese es una figura de Satanás, quien usa a sus huestes de ángeles rebeldes para que nos persigan. Sí, nos persiguen a ustedes y a mí, y lo hacen después que somos redimidos. Ese cuadro ya tiene 3.500 años. ¡Ay, ya! Nuestras experiencias de la redención fueron televisadas allí. Oh, el faraón con su ejército y todos los carros de Egipto persiguieron al pueblo de Israel y se metieron al Mar Rojo. Y el Mar Rojo, que estaba abierto, se convirtió en tierra seca para usted y para mí, y marchamos triunfantes y pasamos, pero Dios enterró a ese ejército maligno. Todo este libro está lleno de figuras. Cuando Dios vino a llamar a Moisés, le dio la visión de una zarza que ardía, pero que no se consumía. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos llama, pero nunca usa nuestro hombre natural como combustible. Luego, en la jornada por el desierto, tenemos el maná, la peña herida con el agua que brota. Oh, todos estos son cuadros. Y luego avanzamos al tabernáculo. En todas partes
son cuadros, son figuras. En Génesis, los cuadros que vimos estaban borrosos, pero los de Éxodo son increíblemente pintorescos. ¿Podría comentar algo sobre los cuadros del Antiguo Testamento? Ya que estos son muy importantes con respecto a ayudarnos a entender e interpretar nuestras propias experiencias de Cristo. Bueno, hoy vivimos en una era de videos e imágenes y apreciamos también las fotos. Éxodo es un libro de imágenes gráficas. Como dijo el hermano Lee, algunas imágenes no se ven muy claras en Génesis, pero en Éxodo son muy gráficas. Por ejemplo, en Génesis tenemos la semilla de la redención en el caso de Adán, pero al llegar a Éxodo veremos muy claro el cordero inmolado. Vemos la sangre rociada sobre las puertas, de manera que el Señor pasara sobre los israelitas sin matar a sus primogénitos, con el propósito de sacarlos de Egipto. Este es un tipo muy claro. Sin este tipo, hasta lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento, de ser librados del poder del mundo, no estaría tan claro como lo vemos al leer esta historia de los israelitas. Y todos los cuadros son muy descriptivos. El hecho de que se hiciera una película de este libro indica que tiene bastantes cuadros, incluyendo los milagros. Entonces, ¿cuál es la idea central de Éxodo? El cuadro que más me impresiona es aquel en el que Dios llama a Moisés, desde la zarza que ardía pero que no se consumía. Este cuadro muestra que Dios desea usarnos, pero no usa nuestra vida natural, en la cual seríamos consumidos. Dios es el que arde y nosotros en realidad lo contenemos. Por medio de ese cuadro, el Señor me habló mucho en cuanto a mi servicio y mi vida de servicio. Debo confesar que he sido consumido muchas veces. Esto finalmente me mostró por medio de este cuadro que no sirvo según mi vida natural. De esta manera, Éxodo, cuadro tras cuadro, nos ayuda a entender cómo son las experiencias de nuestra salvación. Amén. El Vigilante. Miles y miles de páginas para contar lo que hizo y cuál fue su trabajo. Pero la Biblia solo nos narra cómo anduvo en la presencia del Señor. Eso es todo. Este libro no es un libro de creación, ni tampoco es un libro de biografías. La Biblia es un libro de vida. El Vigilante. Levítico es el tercer libro de la Biblia y comienza de la siguiente manera. Entonces llamó Jehová a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Es maravilloso que este libro se inicie con el hablar de Dios. A través de las eras, Dios se ha revelado a la humanidad, junto con su plan, por medio de su hablar. Así que en estos mensajes del libro de Levítico tendremos en forma muy abundante el hablar de Dios. El mensaje que estamos considerando para esta ocasión es titulado Palabras de Introducción, ya que la mayoría de cristianos conoce muy poco acerca de este libro. Lo que usted dice es correcto. El libro de Levítico no es muy conocido por los cristianos. Con toda certeza, a medida que avancemos en estos mensajes, se abrirán nuestros ojos al escuchar el maravilloso hablar de Dios. Guido, como ya mencionamos, Levítico es el tercer libro de la Biblia y viene después de Génesis y Éxodo. Así que para ubicarnos un poco en el trasfondo de Levítico, quisiera pedirle que por favor nos hable un poco acerca de cuál era la situación del mover de Dios con la humanidad al final de Génesis y Éxodo. ¿Qué le parece? Sí, ¿cómo no?
estos dos libros nos presentan una progresión maravillosa acerca de la manera como Dios se relaciona con el hombre. Por ejemplo, el libro de Génesis se inicia con la frase "en el principio creó Dios". Sin embargo, la gran mayoría de personas no saben que Génesis termina con José en un ataúd en Egipto. Este primer libro de la Biblia se refiere primordialmente a la creación de Dios y a la caída del hombre, la cual se dio en 4 pasos, que son los siguientes. Primero, el hombre cayó de la presencia de Dios a ser regido por su conciencia. Segundo, de ser regido por su conciencia a ser regido por otros hombres. Tercero, de ser regido por otros a ser regido por el gobierno humano. Y cuarto, de ser regido por el gobierno humano a rebelarse contra Dios por instigación de Satanás. Por otro lado, en el libro de Éxodo podemos apreciar la redención efectuada por Dios y la edificación de la habitación de Dios. En Éxodo, lo más importante que vemos es que Dios redime al pueblo caído y viene a morar entre ellos. Así que este trasfondo nos abre una gran puerta para el hablar de Dios en el libro de Levítico. Todos los estudiosos de la Biblia saben que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva. Dios no revela nada de manera completa en un solo libro de la Biblia. Es solo cuando llegamos al último capítulo de la Biblia que recibimos un panorama completo de la revelación de Dios. La progresión en Génesis, Éxodo y Levítico es tremenda. El versículo final del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 26, dice: "Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto". Esta es una manera muy sorprendente de terminar el primer libro de la Biblia. Sin embargo, Dios no nos deja en un ataúd en Egipto. Gloria al Señor. God's revelation La revelación de Dios in the Bible en la Biblia is progressive. es progresiva. God Dios jamás revela las cosas en un solo libro. Su revelación avanza de una etapa a otra etapa, de un nivel a otro nivel, de un punto a otro punto, hasta que alcanza la última página de la Biblia. Y es entonces que podemos tener un panorama completo de la revelación de Dios. Todos sabemos que la Biblia comienza con el libro de Génesis. Génesis es el primer libro. Luego sigue Éxodo y el tercer libro es Levítico. Y ahora en este mensaje estamos comenzando con este tercer libro. El libro de Génesis nos revela 2 cosas. Primeramente, la creación de Dios y segundo, la caída del hombre. En el primer versículo podemos ver la creación de Dios y en el último versículo podemos ver el resultado de la caída progresiva del hombre en 4 pasos. Y este resultado es una persona en un ataúd en el mundo, en Egipto. Y esta es la clara revelación en Génesis. Entonces, ¿qué encontramos en el segundo libro? En primer lugar, el libro de Éxodo nos revela la redención de Dios y también la edificación de su habitación. Al final del segundo libro podemos ver un tabernáculo. Y ahora en el tercer libro
En su primer versículo nos habla acerca de la tienda de reunión, donde los redimidos de Dios se reunían con Dios. Para Dios era el tabernáculo, la morada de Dios, mientras que la tienda de reunión era para el pueblo, era donde se reunía el pueblo. El segundo libro termina con el tabernáculo de Dios y el tercer libro se inicia con la tienda de reunión. En Génesis, Dios estaba en los cielos y ahora en Levítico, Dios está en el tabernáculo. Al final del libro de Génesis, podemos ver el horrible resultado final de la caída del hombre, es decir, un hombre en un ataúd en Egipto, que representa el mundo. Sin embargo, al iniciar el libro de Éxodo, vemos que Dios ha provisto una redención para el hombre con el fin de que Dios pudiese venir a morar entre su pueblo. Esto se ve claramente al final de Éxodo en la figura del tabernáculo, la cual es muy significativa. No obstante, hay algo adicional en la figura del tabernáculo, aparte de ser la morada de Dios. Así que al llegar al libro de Levítico, vemos que ya no solo se le llama el tabernáculo, sino que ahora también es la tienda de reunión. Esto tiene un significado muy profundo, porque no solo nos indica que Dios quería morar con su pueblo, sino que también quería reunirse con él. La tienda de reunión es crucial porque es un paso importante en la progresión que Dios llevó a cabo para revelarse al hombre. Es precisamente en la tienda de reunión que Dios habló con el hombre y es la manera como se inicia el libro de Levítico. Dios habló a Moisés desde la tienda de reunión. En Levítico se nos muestra que Él es un Dios que habla y que tiene un lugar específico para hacerlo. El tabernáculo era la morada de Dios en la tierra y la tienda de reunión era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo y le hablaba. Si Dios no hubiera tenido un lugar donde reunirse con su pueblo para poder hablarle, no habría podido continuar la progresión. El tabernáculo de reunión es un cuadro maravilloso que tipifica la iglesia actualmente. Ciertamente, esta es una progresión tremenda que nos muestra que la manera como Dios se relaciona e interactúa con el hombre es también progresiva. In the first book, in Genesis, En el primer libro de Génesis, where was God? ¿dónde estaba Dios? Generally speaking, Hablando de manera general, Dios se encontraba en los cielos. Ahora, ¿dónde se encontraba Dios en el libro de Éxodo? Según el relato de Éxodo, Dios se encontraba en el monte Sinaí. Dios había descendido de los cielos al monte Sinaí para permanecer y llevar a cabo la obra de edificar su habitación en la tierra. Y ahora, ¿dónde se encontraba Dios en el libro de Levítico? Les digo que en este libro podemos ver que Dios entró en el tabernáculo, en la tienda de reunión, y habitó allí. El primero y el último versículo de Levítico nos indican que todo el libro es un relato acerca del hablar de Dios. Y este hablar de Dios, que se inició desde el primer versículo, no se llevó a cabo en los cielos, ni tampoco se llevó a cabo en el monte Sinaí, sino en el tabernáculo. Este hablar, un hablar muy largo, un largo hablar que abarca 27 capítulos, posiblemente este debe ser el hablar más largo que Dios hizo en toda la Biblia. En este libro de 27 capítulos, lo principal es el hablar de Dios. Pero este hablar fue hecho en el tabernáculo. Y hoy día,
¿cuál es el tabernáculo de Dios en la tierra? Pues es la iglesia. Según el principio de la tipología, Dios todavía habla en su iglesia como su tabernáculo. Esta tienda de reunión es el oráculo, es el lugar donde Dios habla, y Dios está hablando todo el tiempo en la iglesia, en la tienda de reunión. Sin el hablar de Dios, el tabernáculo no tendría significado alguno. La preciosidad del tabernáculo radicaba en el hablar de Dios, no en el oro con el que estaba construido, sino en el hecho que Dios hablaba allí. Sin duda, este es un gran avance en la revelación divina. Al llegar al tercer libro, ¡vaya! Cuando llegamos al tercer libro, vemos el hablar de Dios, pero no desde el cielo, ni tampoco desde el monte, sino desde el tabernáculo. ¡Aleluya! El hablar de Dios es el verdadero tesoro del tabernáculo. Y no puedo yo también más que decir, gloria al Señor. ¡Qué gran tesoro hay en el tabernáculo! El hablar de Dios es el verdadero tesoro para nosotros. Alabado sea el Señor. Dios habló a su pueblo desde el cielo en Génesis, y luego lo hizo desde el monte de Sinaí en Éxodo. Sin embargo, en Levítico, Dios habla desde el tabernáculo, la tienda de reunión, el cual es el lugar donde Dios se reunía con el hombre. Es maravilloso darnos cuenta que el libro de Levítico se inicia con el hablar de Dios y termina con el hablar de Dios después de 27 capítulos. El tabernáculo tipifica un sinnúmero de cosas, pero lo más crucial es que representa el lugar donde Dios puede hablar con nosotros. El hablar de Dios es el verdadero tesoro del tabernáculo. Sin duda, lo que más atesoramos del tabernáculo de reunión es el hablar de Dios. ¿A quién le habla Dios? Dios le habla a su pueblo. El tabernáculo o tienda de reunión es muy significativo porque era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo para hablarle. El tabernáculo de reunión es una clara tipología de la iglesia actualmente. La iglesia hoy día es el lugar donde Dios habla. Eso me recuerda de Juan 1:14a que dice: y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Es maravilloso ver que hoy día existe un tabernáculo donde el Señor mora entre nosotros, pero el Señor Jesús no lo hace de manera física. Él murió, resucitó, ascendió y ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante que puede entrar en todos los miembros de su cuerpo para ser el Dios que habla. Cada vez que nos reunimos de manera corporativa, eso significa que el Señor está en la tienda de reunión, que es el lugar donde Dios disfruta de nosotros y nosotros disfrutamos de Él. Este es un paso adicional de Dios para relacionarse con el hombre. Ya no es el Dios intocable de Éxodo, sino que ha llegado a ser el Dios que habla y que podemos tocar. La preciosidad del tabernáculo es el hablar de Dios y es igual con la iglesia actualmente. La preciosidad de la iglesia es que Dios habla, o mejor aún, es el hablar de Dios en la iglesia. Al escuchar el hablar de Dios, somos introducidos en Él, en su comunión y en el disfrute de Cristo. Esta es la manera progresiva de cómo Dios se relaciona con el hombre. Como usted dijo, el tabernáculo o la tienda de reunión del Antiguo Testamento es una clara tipología de la iglesia en el Nuevo Testamento. El verdadero tesoro del tabernáculo no era el oro con el que estaba elaborado, sino que era el lugar donde Dios hablaba. Si hoy en día, en nuestra experiencia, la vida de iglesia carece del hablar fresco y directo de Dios, entonces
esa experiencia no será satisfactoria para ninguno de nosotros, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. Dios desea hablar con los creyentes. Por tanto, para que nuestra experiencia de la vida de iglesia sea satisfactoria, deberá tener un hablar fresco y directo. Si queremos recibir el hablar de Dios, debemos estar en el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Amén a esta palabra. Bien, la progresión en cuanto al hablar de Dios continúa. Por supuesto, al introducirnos en el texto de Levítico, podemos apreciar que este libro también habla acerca de las ofrendas, las cuales están relacionadas con nuestra experiencia y adoración de Dios. Levítico es un avance en la revelación divina acerca del hablar de Dios, desde el monte Sinaí hasta su hablar en el tabernáculo. Y también el avance en cuanto a la revelación de Dios desde Éxodo hasta Levítico, en el sentido de que el pueblo avanzó del tabernáculo y las ofrendas a adorar y vivir a Dios. En este punto creo que es necesario explicar el significado de la palabra adoración. En Levítico, la adoración significa tener contacto con Dios por medio de disfrutar a Cristo como nuestra porción común con Él. De esta manera podemos tener comunión con Dios y con los demás delante de Él. Y este es el significado de adorar a Dios. Debemos olvidarnos por completo de la adoración tradicional, es decir, debemos dejar atrás la llamada adoración religiosa que se llevaba a cabo en los tiempos antiguos. Si en los tiempos de David hubiéramos asistido a una fiesta de los hijos de Israel, nos daríamos cuenta que no existía una adoración religiosa. ¿Qué había allí? Allí había el disfrute de las ofrendas que el pueblo le ofrecía a Dios. Ellos disfrutaban esas ofrendas con Dios y con los demás. Quiero repetirles esto de nuevo para que seamos impresionados con esto. Y esto es que necesitamos un cambio de concepto en cuanto a la adoración tradicional religiosa. No necesitamos la adoración religiosa. Nuestra adoración debe ser real, debe ser viviente, debe ser rica en Cristo. Esta clase de adoración requiere que experimentemos y disfrutemos a Cristo día tras día. Y también requiere que ejercitemos nuestro espíritu para liberar todo el contenido de Cristo que está en nuestro espíritu. Y así lo compartimos con los demás santos. Dios disfruta y nosotros disfrutamos. En tal adoración, Dios disfruta de Cristo y nosotros también disfrutamos a Cristo. En esto consiste el avance de la revelación divina en este libro. Así que supongamos que en una reunión contactamos a Dios a través de disfrutar a Cristo como nuestra porción común con Dios y con los demás. Después de la reunión, estaremos santificados y tal reunión resultará en un vivir cotidiano santo. Entonces no seremos simplemente adoradores santos, sino personas santas que viven de manera santa diariamente. Les digo, queridos santos, este es el avance de la revelación de Dios en el libro de Levítico. Pasamos de la creación a la redención a través de la caída, y de la redención hasta la habitación de Dios, donde adoramos a Cristo de esta manera que ya les expliqué. Y a partir de esta adoración surge un vivir santo en nuestra vida diaria. Por tanto, en este libro, Dios no solo tiene una habitación en la tierra, sino también tiene un pueblo que le adora, que le contacta y disfruta a Cristo como su porción común con Él y con los demás, lo cual produce como resultado un vivir santo que expresa a Dios.
Este es el verdadero avance de la revelación divina. No hay duda que un aspecto de nuestra vida cristiana en el cual necesitamos avanzar es precisamente en la adoración. Nuestra adoración necesita avanzar hasta llegar a este nivel. ¿Podría usted hacernos una comparación entre la adoración tradicional y la que acabamos de escuchar? Según la visión tradicional, tratábamos de agradar a Dios y apaciguarlo al pasar por unos rituales. Pero la intención de Dios es que nosotros le disfrutemos. En Juan 4:24, cuando Jesús habló con la mujer en el pozo, le dijo de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Necesitamos cambiar nuestro concepto acerca de la adoración. La mayoría de nosotros fuimos criados en un ambiente de adoración religiosa y no es fácil abandonar este concepto. Necesitamos adorar a Dios a través de disfrutar a Cristo como nuestra porción común con Dios y con los demás. Este tipo de adoración produce como resultado un vivir santo que expresa a Dios. El vigilante. ¿Cuál es el pensamiento central del libro de Números? Bueno, en este libro, Cristo es revelado, número 1, como el significado de la vida del pueblo de Dios. Y número 2, este Cristo, que era el sentido de la vida de los israelitas, era el testimonio de Dios. La Biblia, la palabra infalible de Dios, contiene la totalidad de la revelación divina. Y este libro de Números nos revela de manera completa todo aquello que Dios tiene para el hombre y por lo tanto no se le puede añadir ni quitar nada. Por otro lado, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, podemos ver que el hablar divino nos muestra una progresión. Los 5 libros de Moisés, que se les conoce como el Pentateuco, nos presentan en forma de semillas todas las grandes verdades de las revelaciones en la Biblia. Así como la semilla de una planta necesita crecer y tener un desarrollo apropiado para manifestarse plenamente, asimismo sucede igual con las semillas de las verdades contenidas en la Biblia. Quisiera leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 1 de Números. Dicen así: Entonces Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo después que ellos salieron de la tierra de Egipto, diciendo: Sumad el número de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de nombres, todos los varones uno por uno, de 20 años para arriba, todos los que son aptos para el servicio militar en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus compañías. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Pues bien, como se puede apreciar, este censo estaba relacionado con el hecho de formar un ejército. We are on the fourth book of Moses, the so-called Pentateuch. Ahora estamos comenzando el cuarto libro del Pentateuco, escrito por Moisés. In these 5 books of Moses, En estos 5 libros de Moisés all the seeds of the truth se han sembrado todas las semillas de la verdad.
Así que tenemos que creer que en cada uno de estos 5 libros del Pentateuco podemos ver cada punto de la revelación divina. Sin embargo, la revelación divina no fue dada de una sola vez y para siempre, sino que fue dada de manera progresiva. En esta progresión de la revelación divina, siempre hay un avance de la revelación divina. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y al final de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, podemos contemplar una ciudad nueva, brillante y gloriosa. Al principio, lo que había era solo Dios. Solo Dios, nada más. Estaba solo. Luego, Él vino para llevar a cabo la obra de creación. Y ahora, Dios estaba allí, acompañado de la creación. Y por supuesto, la creación incluía al hombre. Y luego sucedió algo que no es tan bueno, la caída del hombre. Pero después de la caída, vino la redención de Dios. Y finalmente, en la culminación de la Biblia, hay una ciudad. Y esta ciudad está edificada con la Trinidad divina, que se ha mezclado con su pueblo redimido. Mediante este breve resumen, podemos ver cómo la revelación divina avanza progresivamente, libro tras libro. Y ahora quisiera darles el esquema general del libro de Números, el cual consiste que el pueblo redimido de Dios sea conformado en un ejército santo de Dios, el cual debía proseguir siguiendo el liderazgo de Dios y debía pelear por él. No se olviden que todo lo que está escrito por Moisés en los 5 libros del Pentateuco es una tipología. La totalidad del pueblo de Israel es una tipología de la iglesia. Tal como ellos fueron formados en un ejército, la iglesia también hará lo mismo. Toda la iglesia debe ser formada en un ejército. Y Satanás conoce que hay un ejército que es formado por todos los fieles que viajan y pelean con Dios todo el tiempo para que Dios pueda tener un reino con su casa. Y en este contexto del libro de Números, podemos ver que el pueblo de Israel, el cual tipifica a la iglesia, fue conformado como un ejército para pelear por el reino y la casa de Dios. Toda la Biblia habla acerca de una sola cosa. En este caso, el pueblo de Dios es conformado como un ejército para pelear por los intereses de Dios, para establecer su reino en la tierra y edificar su casa, a fin de que Dios pueda obtener su testimonio y su expresión. Este debe ser exactamente nuestro propósito como creyentes y es la razón por la cual estamos en la tierra. Estamos aquí para disfrutar a Cristo, para experimentar a Cristo y pelear por sus intereses. No solo amamos a Cristo, sino que también amamos el deseo de su corazón, el cual consiste en establecer su reino y edificar su casa en la tierra. Es decir, Cristo desea edificar su cuerpo para poder ser expresado, para poder ser testificado y para que Satanás sea derrotado. Pienso que Satanás está temblando a medida que hablamos acerca de esto porque estamos hablando de algo muy crucial. No estamos aquí sencillamente como cristianos de una manera general. Estamos aquí para ser constituidos de Cristo como aquel que pelea por sus intereses a fin de establecer su reino y su casa en la tierra. El Señor desea llenarnos consigo mismo para ser edificados juntamente como el testimonio de la unidad en Cristo, el cual es el testimonio de Dios. Que el Señor nos conforme como tal ejército.
Amén. Cuando terminamos el estudio Vida de Colosenses, recuerdo que en el último mensaje hablamos acerca de perseverar en la oración. Sin duda, esta es la manera como el pueblo de Dios puede pelear por los intereses del Señor. Bien, el cuadro que veremos ahora es maravilloso, porque el pueblo de Dios debe permanecer ocupado y enfocado únicamente en Cristo. Y este tema lo desarrollaremos continuamente a medida que avanzamos en el libro de Números. No obstante, para aquellos que todavía no han escuchado los estudios vida de Éxodo y de Levítico, quisiera explicarles que el principio dinámico que opera a lo largo de estos libros del Antiguo Testamento es que todos los cuadros positivos nos revelan a Cristo. En este caso, veremos que el pueblo de Israel permanecía ocupado principalmente con dos cosas: el arca del testimonio y el tabernáculo, los cuales son un tipo del agrandamiento de Cristo. What is the central thought of this book of Numbers? ¿Cuál es el pensamiento central del libro de Números? Well, in this book, Bueno, en este libro, Christ is revealed Cristo es revelado, número 1, como el significado de la vida del pueblo de Dios. Miremos el caso de los israelitas, que eran como 2 millones de personas. Ellos habían vivido en el desierto durante 40 años. ¿Y qué hicieron durante todo ese tiempo? Aparentemente no hicieron nada, pero ellos estaban ocupados diariamente con el arca del testimonio de Dios. Y esa arca era el centro del tabernáculo. Y el tabernáculo también era llamado el tabernáculo del testimonio. Día tras día, durante 40 años, 2 millones de personas estuvieron laborando solamente para guardar el arca con el tabernáculo. Y esa arca y el tabernáculo eran el significado de la vida de los israelitas, el sentido de su vida. Si no hubiera existido el arca, la vida de los israelitas no habría tenido ningún sentido, ningún significado. Y número 2, este Cristo, que era el sentido de la vida de los israelitas, era el testimonio de Dios. Tanto el arca como el tabernáculo se llamaban el testimonio de Dios. Puesto que el arca tipifica a Cristo, el significado de la vida de los israelitas era cuidar de Cristo como el testimonio de Dios. El testimonio se refiere a la ley. Las 2 tablas de la ley se llamaban el testimonio y estaban dentro del arca. Debido a que el testimonio estaba guardado dentro del arca, el arca se le llamaba el arca del testimonio. La ley era un testimonio de la persona que la legisló, que era en este caso Dios. La ley nos muestra la clase de Dios que tenemos. La ley es como un retrato de lo que Dios es y tipifica a Cristo. Cristo no era solo el significado de la vida del pueblo de Dios, sino también era su centro. Si prestamos atención a la manera como las 12 tribus de Israel acampaban en el desierto, veremos que el arca que contenía las tablas de la ley, que eran el testimonio, era el centro alrededor del cual ellas acampaban. Por tanto, el pueblo de Israel había tomado a Cristo no solo como el sentido de sus vidas y su testimonio, sino también como su centro. Y esto nos muestra que actualmente, hoy, en la vida de iglesia, debemos tomar a Cristo como el significado de nuestras vidas. Debemos tomar a Cristo como nuestro testimonio y debemos tomar a Cristo como nuestro centro. El pueblo de Dios estuvo ocupado durante 40 años con una sola cosa: el arca del testimonio
y el tabernáculo del testimonio. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos explica por qué razón esta ocupación única del pueblo de Israel nos muestra que debemos tomar a Cristo como el significado de nuestras vidas, como nuestro testimonio y como nuestro centro? Este es un cuadro maravilloso. Imagínense por un momento 2 millones de personas cuidando el arca durante 40 años. Sin lugar a dudas, eso nos indica que ese era el significado de sus vidas. Si ellos abandonaban el arca, sus vidas no tendrían significado alguno. El arca se refiere a Cristo mismo, quien es el significado de nuestras vidas. Así como un guante se hace a la imagen de una mano, si la mano no existiera, el guante perdería todo su significado. Asimismo, nosotros sin Cristo no tenemos significado alguno en nuestras vidas. Él es la sustancia, el significado y la realidad de nuestras vidas. Las tablas de la ley también eran llamadas el testimonio de Dios. Eran un retrato para mostrarnos a Cristo como el verdadero testimonio de Dios. De la misma manera, Cristo, quien es el testimonio de Dios, ahora vive en nuestro ser interior, haciendo de nosotros el tabernáculo del testimonio. Por otro lado, Cristo también era la centralidad del pueblo de Israel. Todo el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo mientras estuvo en el desierto. Igualmente, Cristo debe ser nuestro centro. Como cristianos que somos, debemos acampar alrededor de Cristo. Cristo es el significado de nuestras vidas. Cristo es nuestro testimonio y Cristo es nuestro centro. Por lo tanto, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Así es, Guido. El uso de la palabra acampar es muy apropiado porque el tabernáculo del Antiguo Testamento era una tienda. Dicha tienda era portátil y se podía mover con facilidad y nunca se quedaba en el mismo sitio durante mucho tiempo. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a empacar y ponerse en movimiento continuamente. En cuanto a esto, en Números 10, del 33 al 36, dice lo siguiente: Así partieron del monte de Jehová 3 días de camino, y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos 3 días de camino, buscándoles lugar de reposo. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Y cuando el arca partía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a las miriadas de los millares de Israel. En este libro, the book that reveals Christ, un libro que revela a Cristo, tells us Christ is se nos dice que Cristo no está quieto, sino que es uno que se mueve, que actúa, que prosigue y que siempre sigue adelante. Al avanzar, Él es nuestro líder y Él tomó la delantera. Y Él es también nuestro camino. Tomar la delantera es abrir el camino, ser el camino. Y el camino es Cristo mismo. Y Él también es nuestra meta. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. Cristo es nuestro líder. Cristo es nuestro camino. Y Cristo también es nuestra meta. Ahora, puesto que tomamos a Cristo como nuestro líder, le seguimos y Él nos guía para que sigamos, ¿en dónde? En su camino, hacia su meta. Y su meta es Él mismo, Dios mismo. Tal como el camino es Él y el líder es Él, esa es la razón por la cual nos dice que Él no solo es el camino, sino también la verdad y la vida. Si lo tenemos a Él, tenemos vida. Y tenemos entonces el significado de nuestra vida. Y tenemos el testimonio. Y tenemos el centro. Y al tenerlo a Él,
tenemos a Cristo no solo como nuestro líder, sino también como nuestro camino y como nuestra meta. En el Nuevo Testamento existe la revelación de Cristo en todos estos aspectos, pero no nos da muchos detalles, solo nos da unos versículos. Para poder tener una visión completa de Cristo, como el significado de nuestras vidas, como el testimonio, tener a Cristo como nuestro centro, como nuestro camino y como nuestra meta, necesitamos el cuadro que nos presenta el libro de Números. ¿Pero para qué? Para que el pueblo redimido de Dios pueda avanzar y pelear. Para avanzar en su jornada y en su pelea por los intereses de Dios, se necesita que Cristo sea el significado de sus vidas, su testimonio, su centralidad, su líder, su camino y su meta. De lo contrario, no habría la manera en que avancen y peleen, a fin de que Dios pudiera ganar un terreno en la tierra para edificar su reino con su casa. Y esta casa finalmente tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la consumación del reino de Dios y de la casa de Dios. A través de esto podemos ver que toda la Biblia nos muestra una cosa única, que es la intención de Dios es tener un pueblo formado como un ejército para tomar a Cristo como el significado de sus vidas, como su testimonio, como su centralidad, su líder, su camino y su meta, a fin de avanzar y pelear por Dios para tener un terreno en la tierra donde haya un pueblo con la que pueda edificar su reino y su casa, lo que finalmente tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! La mayoría de los cristianos conocen el versículo del Evangelio de Juan, donde dice que Cristo es el camino. No obstante, no todos los lectores de la Biblia conocen a Cristo como nuestro camino, como nuestro líder y como nuestra meta. ¿No es así, Guido? En la esfera física es imposible conocer esto, porque es algo que se encuentra en la esfera espiritual. En la economía de Dios, lo único que importa es Cristo mismo, quien es nuestro líder, nuestro camino y nuestra meta. Por lo tanto, la Biblia solo dice una única cosa, a saber, que Dios desea obtener un grupo de personas que sean formados como un ejército que toman a Cristo como el significado de sus vidas. Cristo como su testimonio, Cristo como su centro, su líder, su camino y su meta, para avanzar y pelear por Dios, a fin de obtener un terreno en la tierra donde haya un pueblo con el cual Él puede edificar su reino y su casa. Lo que finalmente se consumará en la Nueva Jerusalén. Esto es algo maravilloso. Amén. Gloria al Señor. El vigilante. Los primeros 5 libros de la Biblia forman una sola unidad. Quizás hayan escuchado que a este grupo de libros escritos por Moisés se les conoce como el Pentateuco. Y este último de estos 5 libros es Deuteronomio, el cual no solo es una conclusión a los escritos de Moisés, sino que también nos presenta una conclusión a la ley de Dios que fue dada en el monte Sinaí. Esta conclusión contiene algunos juicios, estatutos y ordenanzas que se le añadieron a la ley posteriormente, en especial en los libros de Éxodo, Números y Levítico.
Este libro es sorprendente y creo que el Señor nos mostrará cosas muy interesantes a medida que avancemos con el tema. Así es, Jameson. Y para comenzar, creo que sería bueno explicar cuál es el significado de la palabra Deuteronomio. Es posible que no muchas personas conozcan el significado del título de este libro. La mayoría sabe que este es el 5º libro de la Biblia y que está relacionado con la ley. Sin embargo, este título tiene un significado muy especial, ¿verdad? Así es. La palabra Deuteronomio significa literalmente segunda ley. Al inicio de este libro, Moisés, junto con los hijos de Israel, estaban a la entrada de la buena tierra, preparándose para entrar en ella y poseerla. En este punto, Moisés da al pueblo un Deuteronomio, es decir, una segunda ley, la cual no consiste en una ley diferente, sino en hablar de nuevo la ley que ya había sido hablada 40 años antes en el monte Sinaí. Al inicio del libro de Deuteronomio encontramos una nueva generación de los hijos de Israel, ya que la primera generación había muerto en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Esta nueva generación no había estado presente para escuchar la proclamación de los 10 mandamientos, o eran muy jóvenes. Por lo tanto, antes de entrar en la buena tierra, Dios le encomendó a Moisés que proclamara de nuevo la ley, a fin de prepararlos para entrar en la buena tierra y tomar posesión de ella. Gracias, Jameson. En el primer segmento del mensaje veremos que la ley fue proclamada de nuevo por Moisés, lo cual se conoce como el Deuteronomio. De hecho, necesitamos saber que toda la Biblia es como un Deuteronomio y que nosotros, como el pueblo de Dios, necesitamos hablar la palabra de Dios continuamente. Deuteronomy is a book. Deuteronomio es un libro Nearly all together in plain words. escrito primordialmente en palabras simples. It seems there's no. Parece que no tiene tipos, no tiene figuras, ni sombras. En realidad, no es fácil entender palabras simples en la Biblia. Me gusta mucho el libro de Deuteronomio, pero muchas veces, después de leerlo, no sabía de qué hablaba este libro. ¿Podrían decirme ustedes de qué habla Deuteronomio? No creo que alguien pueda decirme de qué habla. Ni siquiera sabemos lo que significa la palabra. ¿Conocen ustedes el significado de la palabra Deuteronomio? Literalmente, Deuteronomio significa segunda ley y por ende denota un hablar reiterado, una declaración repetida. Volver a hablar, eso es lo que significa. El libro de Deuteronomio es un hablar reiterado, no de palabras ordinarias, no un hablar de cosas comunes, ni de chismes, sino el hablar de la ley divina. ¿Sabían ustedes que toda la Biblia es un Deuteronomio? Esto los sorprende, ¿verdad? Y estoy seguro que jamás habían escuchado esto. La Biblia es un Deuteronomio. La Biblia fue escrita y completada casi 2000 años atrás. Pero cuando nosotros la leemos, ¿no es este un hablar nuevo? Cada vez que leemos la Biblia es un Deuteronomio. Ahora bien, Moisés estaba al frente de una nueva generación. Al frente de Moisés estaba una generación joven. Ellos no habían escuchado los 10 mandamientos, ni ellos habían oído los estatutos ni las ordenanzas. Así que Dios le dio la carga a Moisés para que repitiera, ensayara la ley, para que hablara la ley de nuevo. We all have to consider that the entire Bible, Todos debemos considerar que toda la Biblia, including Deuteronomy, incluyendo a Deuteronomio, all the 66 books, los 66 libros to us son para nosotros is a big, thick Deuteronomy. un gran Deuteronomio.
Now, we have 66 books. Ahora tenemos los 66 libros. Y debo aclarar que el hecho de que estemos hablando la Biblia de nuevo no significa que podamos añadirle algo. Algunos han dicho que tienen una nueva revelación, algo adicional a lo que ya está escrito en la Biblia. Pero eso no tiene sentido. Inclusive constituye una herejía. ¿Por qué? Porque al final de los 66 libros, en Apocalipsis, dice que la revelación de Dios ha sido completada y que nadie debe añadirle, ni nadie debe quitarle nada. La Biblia es completa, así que no piensen que además de los 66 libros pueden añadir algo más. No, absolutamente no. Lo único que podemos tener hoy en día es un Deuteronomio cada mañana, un Deuteronomio mañana tras mañana. La palabra ya ha sido hablada, pero ahora nos es hablada de nuevo a nosotros, es decir, que puede convertirse en un Deuteronomio para nosotros. ¿Entendieron, verdad? Jameson, lo que acabamos de escuchar me recuerda algo que decía Watchman Nee respecto a la Biblia. Aunque no lo recuerdo textualmente, él decía más o menos lo siguiente: actualmente Dios no está inventando más verdades. En lugar de ello, Él permite que el hombre descubra las verdades que ya están contenidas en la Biblia. Pues bien, este descubrimiento viene a nosotros en la forma de un Deuteronomio fresco cada día. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Este es un asunto verdaderamente maravilloso. Es muy importante que nos demos cuenta que Moisés no le estaba añadiendo nada nuevo a la ley que ya había sido proclamada. Él sencillamente la estaba hablando de nuevo. En esto consiste el Deuteronomio. La Biblia es el hablar de Dios, así como la ley también era su hablar. En el libro de Apocalipsis dice que no debemos añadir ni quitar nada, lo cual implica que la Biblia está completa. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, sencillamente nos habla de nuevo lo que ya ha sido hablado. Dios habló en el Antiguo Testamento mediante los profetas, luego en el Hijo, en los 4 evangelios, y luego mediante los apóstoles del Nuevo Testamento. La Biblia está completa. Como hijos de Dios, solo necesitamos hacer lo que hizo el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Debemos hablar de nuevo la palabra de Dios. Cada mañana que vamos a la palabra, lo único que esperamos es que Dios nos hable de nuevo. Esa es nuestra necesidad diaria. En 2 de Timoteo 3:16 leemos lo siguiente: Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Menciono este versículo porque quizás muchos creyentes consideran que las únicas palabras habladas directamente por Dios son aquellas palabras que están impresas en un color diferente en algunas Biblias. Sin embargo, queremos enfatizar y dejar muy claro que toda la Escritura es el aliento de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo las palabras habladas por Moisés concernientes a la ley. Necesitamos darnos cuenta que sin Deuteronomio, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, these 4 books Génesis, Éxodo, Levítico y Números, estos 4 libros don't have a conclusion. no tendrían una conclusión. No solo eso, Deuteronomio es además una palabra de conclusión de la ley. No solo la conclusión de los libros anteriores, sino también la conclusión de la ley.
La ley es el aliento de Dios. Cuando Dios estaba proclamando su ley, Él estaba exhalando su aliento. Esta es la razón por la que Pablo dijo que toda escritura es dada por el aliento de Dios. La palabra en griego claramente denota respirar o exhalar. ¿Qué cosa es la ley? Es el aliento de Dios. ¿Conocen la palabra del Señor en Mateo 4? Él cita Deuteronomio 8:3, ¿verdad? Que dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo vivirá de comida física, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová. Cuando Dios estaba hablando, estaba exhalando su aliento. A pesar de que los 10 mandamientos son en realidad un asunto bastante legal, hoy en día, cuando los leemos con un corazón abierto y con un espíritu que busca, cuando leemos esta Biblia nos damos cuenta que los mandamientos no son simplemente legalismos. Tenemos el sentir de que en realidad esto es algo viviente que está lleno de vida, que nos suministra y que es algo que está lleno de luz, que nos ilumina. ¿No es así? Esa es la razón por la que todos los salmistas apreciaban la ley a lo sumo. ¿Saben que en el Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca? Todo lo que sale de tu boca, Señor, es dulce a mi paladar. Esto no es algo legalista, sino algo dulce a nuestro paladar. Cada vez que leemos la Biblia, cualquier página, cualquier pasaje, esto nos suministra, nos nutre, nos fortalece, nos ilumina. Pero si leemos el periódico, cada palabra nos mata, ¿no es verdad? Pero cuando venimos a la Biblia, en cualquier página, aún las líneas que nos hablan de Satanás, nos dan luz, nos iluminan, nos nutren tanto y resplandecen tanto sobre nosotros. En Mateo 4:4, el cual se refiere a una palabra escrita en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 3, que dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló, te hizo pasar hambre y te alimentó con maná, que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Este es un versículo muy crucial que nos muestra que cuando Dios le dio la ley a su pueblo, su intención no era solo darles una serie de regulaciones para controlar la manera como vivían. Su intención también era darles su palabra viviente, para que ellos pudiesen vivir por medio de esa palabra. Esa palabra llegaría a ser vida para ellos, los alimentaría y los sostendría a medida que viajaban por el desierto, y así podrían entrar en la buena tierra para llevar a cabo el plan de Dios. La intención de Dios no era que su pueblo intentara guardar la ley por su propio esfuerzo. Al darles la ley, Él les dio unas regulaciones que realmente eran su aliento, lo cual les daría vida y les daría el suministro necesario. Este es un punto muy crucial. La intención de Dios al darles la ley no era solamente regular a su pueblo, sino suministrarlos con su propio aliento, con su propia esencia, para llegar a ser la vida de ellos y su suministro de vida. Como dijo Wesley, el salmista disfrutó la ley a manera de vida. Si tomamos la ley como un simple legalismo, el resultado es que sufriremos muerte espiritual. Pero si las tomamos como espíritu y vida, entonces viviremos por medio de esas palabras. Esto es exactamente lo que Dios desea para su pueblo, incluso en el Antiguo Testamento.
Gracias, Jamison. Y quisiera enfatizar una vez más a todos los que escuchan este mensaje que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesús citó este pasaje en Mateo 4, comparó la palabra que sale de la boca de Dios con el maná que alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Porque acerca de la justicia que procede de la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que procede de la fe habla así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que proclamamos. Probablemente, la mayoría de los lectores cristianos do not realize that everything that proceeds out of the mouth of God, that's Christ. no se dan cuenta que todo lo que sale de la boca de Dios es Cristo. Paul in Romans 10. Pablo en Romanos 10 cita Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Este era el Deuteronomio de Moisés, ¿verdad? Y Pablo la cita y la interpreta que este Cristo es la palabra. En su interpretación, Pablo aplica la palabra de Deuteronomio a Cristo, es decir, que Él es la palabra. Romanos 10, versículos 6 y 7, Pablo habla acerca de Cristo, pero en el versículo 8, Cristo llega a ser la palabra. So I tell the entire Deuteronomy is Christ. Así que por tal motivo, podemos decir que la totalidad de Deuteronomio es Cristo. Amen. Because Deuteronomy is the rehearsal of the word, and the word is just Christ. Porque Deuteronomio es el ensayo de la palabra, la repetición de la palabra, y la palabra es Cristo. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que cada palabra de Deuteronomio es un suministro de vida para nosotros. No solo de comida vivirá el hombre, sino de toda palabra, todo lo que procede de la boca de Dios, que fue lo que sostuvo al pueblo de Israel hasta el punto de que pudieron entrar en la buena tierra. ¿Qué lo sostuvo? Cada palabra, toda palabra que salió de la boca de Dios. And what is everything? ¿Y qué cosa es toda palabra? Christ. ¡Es Cristo! I tell you, Christ on the one hand is good land. Les digo, por un lado, Cristo es la buena tierra. Christ on the other hand is the sustaining food. Cristo, por otro lado, es el alimento que nos sostiene. Everything that proceeds out of the mouth of God. ¿Qué es todo aquello que sale de la boca de Dios? What is that? ¿Qué cosa es eso? That's Christ. ¡Es Cristo! So Christ will sustain you to enter into himself. Cristo los extendrá para que entren en Él mismo. This Deuteronomy. Este es Deuteronomio. Deuteronomy does not only speaks about Christ as the good land, Deuteronomio no solo habla de Cristo como la buena tierra, but it also speaks about Christ as the sustaining food. sino que también habla de Cristo como el alimento que nos sustenta. Todo aquello que sale de la boca de Dios es Cristo. ¡Aleluya! Y quisiera que ahora nos enfoquemos en lo que dijo Witness Lee acerca de que Cristo es todo aquello que sale de la boca de Dios. Esta revelación se demuestra en los escritos de Pablo en Romanos 10, donde el apóstol Pablo interpreta que la ley es Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto? Cuando Moisés habló, se refería a la ley. Pero cuando Pablo citó las palabras de Moisés,
interpretó que las palabras de la ley es Cristo. Por eso dijo en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Según Pablo, la palabra de la ley y Cristo se identifican, son una sola cosa. Cuando los apóstoles anunciaron el Evangelio, proclamaron a Cristo como la palabra para que las personas pudieran recibirle. Cuando Moisés estaba proclamando la ley al pueblo de Israel, en realidad estaba proclamando a Cristo, quien es la ley de vida. Por supuesto, los israelitas no comprendieron este punto. Cristo, como espíritu vivificante, es la palabra viviente que nosotros podemos inhalar como nuestra vida y como nuestro suministro de vida. Amén, Jameson. Le pedimos a todos nuestros queridos que por favor tengan en cuenta Deuteronomio 8, 2 y 3, para que lo comparen con Mateo 4:4. Igualmente, que tengan en cuenta Romanos 10, del 5 al 10, para que lo comparen con Deuteronomio 30, del 11 al 14. De esa manera, podrán comprobar que todo aquello que sale de la boca de Dios es Cristo mismo. Simplemente necesitamos tener un espíritu ejercitado y abierto para recibir esta revelación tan maravillosa. Gloria al Señor por esta palabra tan preciosa. El vigilante. El vigilante.